Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes de los comerciales, tenemos hoy una entrevista bien interesante y bien importante, porque es de un tema que, aunque no lo crean, afecta a mucha más gente en la población de la que está consciente que sufre ese problema, porque precisamente se sufre cuando uno no está consciente. Estamos hablando de la apnea del sueño y otras patologías relacionadas con él. Tenemos para tratar este tema un especialista que está con nosotros y que tenemos el gusto de recibir, el doctor Boni Belucio. Gracias, que es doctor. cirujano craneofacial y que hoy nos va a hablar sobre este tema. Bienvenido, Boni, ¿cómo estás? Gracias. Entonces, para que le hables un poquito a la gente primero de qué es el síndrome de apnea del sueño y más o menos las características que tiene, porque mucha gente yo creo que puede sentirse identificada con esto y sin saber que lo tiene. Claro, así que lo es. tiene. Bueno, buenas tardes. Primeramente, dar las gracias por la invitación. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, una parte de la apnea del sueño. La apnea del sueño se subdivide en apnea obstructiva, central y mixta, cuando hay los dos componentes. Pero la apnea del sueño está dentro de una gama de patologías y o enfermedades del sueño, que son más de 80, que son manejadas, deberían ser manejadas por un médico clínico especialista en medicina del sueño. Lo que tiene que ver conmigo, que soy cirujano, es una pequeña parte de un grupo de pacientes que son muy depurados exactamente por un clínico del sueño, un sleep doctor, graduado casi siempre fuera del país. Aquí no hay una escuela de medicina del sueño. Y aparte de eso hay pocos especialistas clínicos comparado con la cantidad poblacional. Y esa es una enfermedad que, así como dice el nombre, síndrome, engloba muchas cosas. Normalmente la gente se equivoca y entiende, tengo un problema en la nariz o tengo un problema en la garganta. El especialista que más maneja eso, por supuesto, es un otorrinolaringólogo, que no es mi caso, por tratarse de ser en nariz y garganta. Unos son subespecialistas en apnea del sueño, otros ya tienden a ir por otra parte. O sea, las especialidades médicas cada vez más están subdividiéndose. Ya hay ortopeda que opera codo nomás. Claro. Y hay otro que opera hombro. Y en Brasil dice hay una clínica de hombro. Y hay gente que opera cadera nomás. Entonces está muy dividido. Claro que sí. Así como la dermatología, la cirugía plástica. Sí, Claro, la gente, por ejemplo, cuando va a consultar, va al otorrino porque generalmente es porque se despiertan con la garganta reseca, con la nariz, tienen problemas sienten que respirar. Sobre todo me imagino que la mayor, o un gran porcentaje de personas es la esposa o el esposo que los manda a ir al médico porque no lo aguantan en la noche, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que la gente confunde la inocuidad, o sea, la falta de riesgo de un roncador primario con el alto riesgo de un paciente con apnea. Lo que pasa es que los dos roncan. Los dos roncan, entonces la gente muchas veces cree que es lo mismo. No es lo mismo. El roncador primario ni está catalogado como enfermedad, porque no tiene una enfermedad. Lo que tiene es un problema social que le produce un sonido nocturno, o si duerme en la tarde, también en la tarde. Y ese paciente entonces no se despierta de noche, duerme profundamente, cumple con el ciclo del sueño, con las fases del sueño, y despierta igual, no tiene fatiga, no tiene irritabilidad, no tiene cansancio, no tiene sueño manejando, no tiene nada. ¿Por qué? Porque cumplió con su orden natural fisiológica del sueño, tanto del nivel de profundidad como del nivel de cantidad de horas. Entonces, el otro extremo es el paciente que, aparte de roncar, se ahoga de noche. Se llama suceso apneico. Es un ahogamiento, se despierta, porque el cerebro lo despierta. Porque si no, se ahogaría. Claro.
Doc, y mucha gente no es consciente de esto, ¿verdad? De que se despierta como, o sea, o es más o menos consciente, o sea, hay Bueno, debe haber de todo. hay veces que el hombre dominicano, así como el hombre quizá sudamericano o los brasileños, que tengo mayor conocimiento de la parte de mi país de origen, nosotros somos un poco machistas. Entonces, aquí se ve mucho que el hombre dice, no, a mí me pasa esto, esto, esto. Y cuando viene la esposa dice, no, doctor, todo lo que está hablando es eso, pero sumado a eso, eso, eso. Él se sienta en la cama de noche porque se le va el aire, no puede respirar, suda de noche, la frecuencia cardíaca yo la siento que está muy alta. Y eso es lo que ocurre cuando el cerebro te despierta. Hay un despertar consciente en que el hombre le puede decir al médico, yo sí me despierto de noche 5 o 6 veces, pero no es esa la cantidad. La cantidad de los micro despertar inconsciente es mucho mayor de ahí, casi siempre. Y ahí viene el problema de que quizá no me pase, pero sí le pasa. Y casi siempre es delatado de manera amorosa por su compañera. Exactamente. Entonces, estas personas tienen un problema, que no duermen, aunque ellas crean que duermen. Exactamente. Entonces, duermen pero no descansan. Ajá, o sea que, amigos televidentes, presten atención porque muchos de nosotros podemos creer que estamos durmiendo y no estamos durmiendo, descansando. Así. O sea, el sueño no es reparador. Entonces, Esa al es no la ser el sueño reparador, doctor, yo quisiera que nos hablara de las consecuencias que puede tener eso en la vida de una persona, porque si es durmiendo que me afecta, pues no me importa tanto, ¿no? Aunque me debería importar, pero usted sabe cómo es la gente como de inconsciente, como que si no me estorba en lo que estoy haciendo, pues no. Así es. Y la gente posiblemente crea que no, pero ¿qué características tiene una persona que no descansa porque tiene estos episodios? La característica principal en los adultos son el sueño durante el día, la hipersomnia diurna, la irritabilidad. Tenga usted su personalidad hacia un lado u otro, pero mismo que tenga una personalidad de irritabilidad leve, la apnea del sueño te la puede llevar a moderada o severa, si aquí eso no es válido. Siempre hay un componente casi de irritabilidad, porque el que no durmió no tiene paciencia con nada, claro, ni tiene paciencia con nadie, porque no tiene condición hormonal de responder a las agresiones externas del día a día, principalmente el tránsito. Okay. O sea, tú tienes 2 horas en un tapón y te chocan atrás y usted durmió 8 horas plenamente, la reacción suya es una. Pero si usted está trasnochado y se despertó la noche entera y a las 6 de la mañana no ha dormido nada, y además la esto ocurre reacción, varios días seguidos. Porque, todos los días. Exactamente. O sea, no hay hay días que sí, hay días que no. Hay cosas que potencializan. Por ejemplo, si usted bebe 2 copas de vino tinto, eso aumenta la relajación de la musculatura, tanto del diafragma, que separa el tórax del abdomen, que es el músculo mayor de la respiración, como también la musculatura de la garganta. La garganta es puro músculo. El velo del paladar es músculo, la campanita, que es la úvula, es músculo. Los pilares amigdalianos son músculos. Hay un músculo llamado palatofaringeo, todo eso es músculo. Y la lengua, puro músculo, que es un problema importante en la cavidad oral. Por eso que la gente dice, ponlo de lado, porque de lado la lengua no va para atrás y no aumenta la obstrucción juntándose al velo del paladar, por lo tanto el aire puede pasar parcialmente. Cuando el individuo tiene apnea, la palabra apnea significa falta de respiración. Pinea viene de pineus, que significa aire. Por eso que la goma de los vehículos, en Brasil, por ejemplo, no se dice goma, se dice pineo. Okay. Porque está agarrada de su origen. Del origen. Del latín. Entonces, la falta de respiración completa, la apnea, es una cosa. Y la falta parcial se llama hipopnea. Síndrome de hipopnea del sueño. Y hay otro síndrome que se llama síndrome de resistencia de las vías aéreas superiores, que está como en el medio. No es tan leve y sin peligro como un roncador primario y tampoco es tan grave como un paciente que desatura a 65%, por ejemplo, en la noche, es un paciente grave. Desatura a 65, o sea, de 100 o 97 o 98, baja a 65,
que es un individuo que dura 90 segundos o 80 segundos sin respirar, Wow. que eso es grave también. Muy grave. El doctor Jorge Marte, que es un médico clínico del sueño, me recuerdo que tiene un paciente que ha durado 121 segundos. Esa es la apnea más larga. O sea, son 2 minutos sin mover el tórax. Su corazón está latiendo, intentando resolver el problema, pero no está latiendo a 65 latidos por minuto, ni 70, que es lo correcto a las 3 de la mañana. Está latiendo a 90, a 110, a 100. Pues está intentando compensar el déficit de oxígeno, haciendo que la sangre, pobre en oxígeno en ese momento, circule más rápidamente por el cuerpo. Claro, con todo el daño que eso supone en el cerebro, en los riñones, en los ojos, o sea, en muchos órganos que son Está muy vinculada a sensibles. glaucoma, diabetes tipo 2, a insuficiencia erétil, o sea, dependiendo de la edad y de la gravedad. Y el accidente cerebrovascular isquémico, no hemorrágico, el isquémico, transitorio o no. Por eso que esos pacientes sufren en la línea de racionamiento de mayor hacia menor. Primero la parte cardíaca, después la parte pulmonar y después la parte neurológica. ¿Quién maneja más a esos pacientes clínicamente? El neumólogo y el neurólogo. Claro. O el internista que hizo medicina de sueño. Exactamente. O sea que, digámoslo así, se necesita como una especie de equipo para tratar. Debería. Hay enfermedades, no solamente la apnea. Sí, claro. Hay enfermedades o hay situaciones. Por ejemplo, un paciente que le da un balazo en la cara, por ejemplo, que es lo que yo hago en el hospital militar. Claro que ese paciente necesita un nutriólogo, un nutricionista, necesita un soporte, quizás también de cirugía general, en caso de que yo necesite tejido que está lejos de la cara o del cuello. Eso se llama microtrasplante arterial y venoso. O sea, saca un fragmento de piel y músculo y arteria y vena y se lo trasplanta a la zona de la cara del cuello donde quedó faltante por la agresión del arma de fuego. O sea, la multidisciplina, eso es muy importante. Perfecto. En apnea es casi obligatorio. Doctor, ¿dónde, o sea, por ejemplo, en qué centro trabaja usted? En Corazones Unidos, en la clínica Corazones Unidos y en el Hospital Militar de la Fuerza Armada. Ok, por ejemplo, una persona que crea que tiene apnea del sueño, ¿cómo puede acudir o sea, qué debe hacer y qué se hace con esa persona? O sea, ¿cómo se evalúa? Y algo muy importante, quiero que nos responda. ¿La apnea del sueño puede curarse? ¿Se trata? ¿Uno puede vivir normal teniendo apnea del sueño? Esas son cosas fundamentales. No, el que tiene apnea del sueño y, por ejemplo, tiene indicación de uso de un CPAP, que es una máscara, ajá, que no tiene que ver conmigo. Yo no lo indico, el CPAP. Eso es más la parte clínica. Ese individuo, el día que usa la máscara, va todo bien. En el día siguiente, ¿verdad? Porque usó la máscara en la noche. Claro. Pero si no la usó, el efecto no es acumulativo. El día que no la use, va a tener los síntomas de la apnea. Ok. Entonces, en la parte ya de apnea, hay 2 tipos de condiciones. Una condición de estrechez, de morfología modificada, que impide la entrada del aire, y hay otra condición de patologías. Si usted tiene la nariz estrecha, es una cosa, pero si usted tiene una poliposis nasosinusal que no deja el aire pasar, es otra cosa. Una, hay que ponderar si tiene que operar o no. La otra es obligatorio que se opere. Ahora bien, si usted tiene 400 libras y tiene 15 de hemoglobina glicosilada y la presión alta y está descompensado y tiene una lesión vascular venosa en la pierna, no debería operarse. Claro. Usted tiene que mejorar sus condiciones patológicas que no están estables y después operarse. Okay. Porque eso aumenta el riesgo, ¿verdad? Y disminuye el beneficio de la cirugía. De la cirugía, claro. O sea que es una cura que no, en realidad no nos va a el fondo del problema, hay que mejorar primero otras cosas. El riesgo es mayor que el beneficio. Ahora, doctor, cuando una persona se trata de apnea del sueño, ella puede vivir como si
o sea, en condiciones normales como las otras personas. Sí, la curación promedio, estoy hablando eso de oír de alguien muy experimentado, es un 85%. Ok. No es muy bueno que un médico se lo diga a un paciente, usted se va a curar 100%, porque si no se cura 100%, si se cura un 90%, puede ser que el paciente te diga, yo respiro bien de día, muy bien, pero de noche todavía hay noches en que me despierto con falta de aire. Significa que no está curado completamente. Claro. O tiene otra condición neurológica o psiquiátrica, que también los psiquiatras manejan mucho esa parte de trastornos del sueño. Hay un grupo de trastornos que son psiquiátricos y otros que son neurológicos y otros que son neumológicos. Y hay un grupo que es específicamente obstructivo de nariz y garganta. Exactamente. Bueno, Doc, mire, se nos acabó el tiempo, por lo que va a tener que volver pronto para seguir con otros aspectos sobre este tema, porque está bien interesante, ¿no? Pero ya saben, en la Clínica Corazones Unidos, por ejemplo, el doctor los puede orientar a cómo tratar su acné. No significa que cuando vayan a ver, cuando vayan a verlo, vayan a operarse obligatoriamente. Por el contrario. Exactamente. Operarse es la última opción, ¿verdad? Primero van a estudiarle. El diagnóstico. Diagnóstico local y después diagnóstico sistémico. Exactamente. Entonces, si usted se siente cansado, siente que no rinde lo suficiente, o siente que, o su esposa se queja de que ronca, de que se despierta en la noche, de que deja de respirar, pues es bueno que se chequee, porque los riesgos de sufrir un derrame cerebral, un infarto, un daño renal, el glaucoma, son absolutamente, posibles, ¿ok? Se vayan a su médico, chequéense para ver si este problema, pues, lo tienen ustedes o no. No se vayan, que seguimos con más y mucho más de su programa Viva Mejor.